Una cosa importante que nosotros siempre hemos intentado desarrollar aquí en este canal, pues sabe que emigrar es una cosa que no es fácil y la información es la clave. Ojalá, ¿verdad, Gaby? Sí. Nosotros hubiésemos podido tener tanta información como la que tenemos ahora, como la que hemos creado para ustedes, porque eso nos hubiese facilitado muchísimo la vida cuando migramos aquí en los Estados Unidos. No es fácil, no es fácil, pero tampoco es imposible. Por eso queremos presentarle, mi amada esposa Gabriela y yo, a una amiga muy querida, vecina, guerrera, venezolana, una persona conocedora de las leyes de los Estados Unidos, que entiende bastante del proceso migratorio y que le invitamos hoy, Carla, bienvenida. Gracias. Muy feliz de estar aquí. Qué lujo tenerte acá. Y Gaby, cuéntale rapidito a esta audiencia por qué trajimos casi que de emergencia a Carla para acá. Entonces hay algo ahorita súper interesante que se llama Parole in Place. Parole in Place. Entonces, bueno, es un montón de informaciones en internet y de verdad que o sea, lo poco que he escuchado me parece súper interesante. Digo, Carla, ayúdame, ¿qué es esto? ¿Cómo se come eso? Cuéntame. Bueno, el Parole in Place realmente es una medida maravillosa. Muchos abogados le dicen el regalo de Biden. De hecho, es te permite ajustar estatus dentro de los Estados Unidos a las personas que entraron ilegalmente, que no tienen estatus actualmente, que acumulan estadía ilegal. O sea, es creado básicamente para esas personas que se casaron con ciudadanos, pero nunca hicieron o no pudieron alcanzar el tema de el ajuste de estatus o ya buscar un estatus migratorio legal. Entonces, este programa es creado directamente para beneficiar entre 500,000 cónyuges de ciudadanos americanos, alcanzando un potencial de 1 millón de personas. Se hizo con la finalidad también de ayudar a esos hijastros de estos ciudadanos americanos que no tienen documentación, que simplemente no pudieron ajustar estatus. ¿Por qué no ajustan estatus? Por muchas razones. Nada más el miedo que genera tener que salir de los Estados Unidos para hacer el denominado perdón, ¿sabes? De tener que irte, no lo haces. Exacto. Y segundo, que hay veces que no te lo otorgan. Exacto. Eso es algo bastante complejo. Cuando uno entra de manera ilegal a la frontera, a Estados Unidos por frontera, se abre un camino que pues es la corte, y realmente ahí no tienes certeza de lo que va a pasar. No es un manual, vas a hacer esto y esto, no, porque se conjugan pues acciones humanas del juez, de la representación que tengas, del caso que tengas, o sea, muchas cosas. Entonces, esta medida beneficia a cualquier persona que se haya casado antes del 17 de junio, del 2024, y que tenga por lo menos 10 años viviendo en Estados Unidos. Y solamente implica los que entraron por frontera. O sea, no puede ser que haya entrado con visa y después, o sea, visa de turista y después se quedó. No, porque califica a la persona que no tiene estadía legal en los Estados Unidos. Y una persona que entra de manera legal genera una I-94, que eso te permite hacer algún tipo de proceso consular o ajuste de estatus, dependiendo de lo que vayas a buscar para llegar a la residencia permanente. Entonces, este Parole in Place te permite, uno, tener una residencia temporal. Luego que obviamente tú tienes esta residencia aprobada, puedes hacer el ajuste de estatus tranquilamente en el tiempo. Pues. Vamos a desglosarlo por pasito, porque estoy seguro que muchos amigos aquí no tienen conocimiento de exactamente lo que está pasando, y la idea es que esto sea bastante educativo, ¿no? Que es lo importante, lo que nosotros realmente queremos pasar. Entonces, vamos desde el comienzo. ¿Quiénes son las personas que pueden recibir un beneficio del Parole in Place? ¿Quiénes son? Ok, este Parole in Place, vamos a llamarlo por su nombre, se llama Manteniendo Familias Unidas, y se crea con la finalidad de no crear esta separación familiar. Entonces, en esencia, es el núcleo familiar el que puede ser beneficiado, este cónyuge de ciudadano americano o este hijastro. Ok, vamos al punto exacto. Entonces, si yo me casé con un ciudadano americano, ¿cierto? Sí. Y a pesar de casarme no recibí mis documentos por alguna razón, esta ley me beneficia. Correctamente. Y en el caso de los hijastros sería, si mi mamá se casó con un americano, ¿verdad? Y ella no se nacionalizó, eso me podría beneficiar a mí. Eso te beneficia. ¿Y si ella se nacionalizó? Acuérdate que aquí estamos hablando de que primero, es
muy grande como que lo que involucra las peticiones familiares, ¿no? Entonces, cuando un hijastro se beneficia, ese hijastro que es menor de 18 años al momento que se casa con este ciudadano americano, ¿ok? Entonces... O sea, mi mamá se casó con un americano y yo tenía menos de 18 años. Menos de 18 años, correctamente. Entonces, tú inclusive este Parole in Place lo puedes solicitar quizás no para tu cónyuge, sino para tu hijastro. Entiendo. En realidad lo hace el hijastro. Que lo solicita. Que lo solicita. Y te dice, tú lo vas a estar solicitando ¿bajo qué? ¿Bajo qué? Ok. ¿Tú eres esposo o eres hijastro? Entiendo. Entonces tú ahí seleccionas. Son Bueno, esos yo soy dos, el hijastro. son solamente esas dos. Esposo o hijastro. Ok, O entonces si eres hijastra. hijastra, esposo, esposa. Solamente si eres esposo o esposa de un ciudadano o hijo o hijastro de un ciudadano. En ese caso tú tendrías ese beneficio y tienes que tener por lo menos 10 años viviendo en los Estados Unidos. Por lo menos 10 años, que allí es donde viene Lo difícil. lo difícil. Y otra cosa, tu mamá o tu papá se tiene que haber casado con un ciudadano y tú tienes que tener menos de 18 años cuando eso pasó. Cuando eso pasó. Entonces es importante, ¿no?, entender ya cuáles son las condiciones para yo poder tener acceso a ese beneficio. Otra pregunta que te quiero hacer, ¿la nacionalidad influye o es para cualquier nacionalidad? No, para cualquier nacionalidad. Cualquier persona que se case. Anteriormente, Carla, ¿cómo era eso? O sea, porque tú me estás hablando de ese perdón y eso, pero una persona, vamos a decir, hace 2 o 3 meses, si mi mamá venía y se casaba con una persona y ella y yo nos quedamos, o sea, mi mamá me trajo pequeñito y después ella se casó y ahí quedamos nosotras dos sin protección. ¿Cómo era ese caso? ¿Cómo debía ser yo para tener la residencia? Es que sin este perdón. Es que este mundo de la petición familiar radica esencialmente en cómo entraste tú a los Estados Unidos. ¿Ok? Porque si bien es cierto que tú puedes ajustar estatus si te casas con un ciudadano, entran en juego como que 2 jurisdicciones. Una cosa es la corte, si tienes una corte, otra cosa es la solicitud solamente que haces con UCIS, después es parar, cerrar administrativamente el caso, o sea, ahí conjugan muchas cosas. Entonces realmente es un tema bien complicado cuando la persona entra de manera ilegal y es por eso que es necesario para este Parole in Place que esté ilegal. O sea, realmente es que hayas entrado por frontera. Esto va a ayudar específicamente a ese tipo de personas. Me imagino que entonces, lamentablemente, cuando entras por fronteras, eres como el último de los casos a tomar, a ser considerado. Y esto es una ayuda para esa gente que estaba sin ninguna alternativa. Y hay muchísimas personas, Hay muchísimas o sea, demasiadas personas, especialmente creo que de esos países más centroamericanos que migraron mucho antes que los venezolanos, que toda esa gente. Y que tienen toda una vida aquí. ¿Cuántos amigos nosotros tenemos acá en los Estados Unidos que llegaron niñitos aquí y ahorita son adultos, 35 años, y no tienen documentos todavía, no tienen nada de documentos, toda una vida. Entonces, aparte, incluso ellos han sentido celos de alguna manera de saber que, por ejemplo, Venezuela ha recibido beneficios entre otros países y ellos dicen, o sea, nosotros tenemos toda la vida aquí y no hemos tenido ni un chance, ustedes están recién llegando y ya tienen Social Security, ya tienen todas las cosas. Entonces, es una muy buena oportunidad y es una parte, como dice, el regalo de Biden. ¿Cómo es el nombre del parol en inglés? Keep Family Together, right? Keeping Family Together. Keeping Family Together. Entonces, esa parte es interesante para entender que no se llama Parole in Place, sino que se llama Keeping Family Together, que es, como Carla dijo, pues manteniendo a las familias unidas. Qué bonita la visión, ¿no? Y que creo que Trump no está precisamente muy de acuerdo con esto. Entonces quizás sea una oportunidad muy grande y que dependiendo del resultado de las elecciones no sabemos si vaya a ser muy consecuente. Qué maravilloso. Es que es maravilloso. Es que imagínate el no tener que salir. Exacto. Eso es algo porque eso que da no pavor. claro, Ok, Carla, discúlpame, es para las pavor. personas que no están acompañando esta parte de tener que salir, porque ¿a qué te refieres tú cuando dicen que poder hacer tener esta opción de legalizarte sin tener que salir es porque antes cómo era que funcionaba? Bueno, porque antes tú tienes que pedir el denominado perdón. Entonces, eso es un waiver, eso es una forma que tú llenas, que tiene su complejidad. Lo hacen abogados, por supuesto, y que tú debes presentarlo
de afuera de los Estados Unidos. Tienes que pedir perdón por haber entrado y esa ilegal. persona O sea, tienes que salir, Tienes que salir y Tienes desde que afuera salir. pedir perdón. por haber entrado ilegal. en el consulado de Estados Unidos del país donde tú vayas a hacerlo. Entonces eso connota otras cosas, Wow, ¿sabes? Si tú puedes ir a tu complicadísimo. país, si no puedes ir a tu país, si pediste el Porque asilo, las si corres probabilidades de peligro, volver a si tenías entrar- una orden de detención en tu país. O sea, eso realmente es un mundo. Y acuérdate que el miedo paraliza. Por supuesto. Cuando tú tienes por miedo no supuesto. te vas a atrever a hacer ningún Sí, tipo a veces de uno se cosa. mete en problemas con su esposa y le da miedo volver a la casa. Imagínate en una situación, no, para ponerlo exagerado, pero Exactamente. imagínate en una situación como esa, que es complicado. Exactamente. Puede Totalmente. ser, me parece increíble. Y otra pregunta, ¿existe un rango máximo de edad para yo poder ahorita aplicar? Si tengo más o menos edad, No, necesito, ¿cuáles serían los requisitos? Realmente los requisitos son reunir las evidencias o sea, que te hagan elegible. Entonces, si estamos hablando que tienes que demostrar que estás aquí desde hace 10 años, son evidencias desde el 2014. Ok, Así de tienes que sencillo. tener O evidencia sea, que en el 2014 tú estabas ya aquí. estabas aquí. ¿Qué, Ya qué- estabas aquí. qué recomiendas? Discúlpame, ¿qué recomiendas tú con tu experiencia? ¿Cuáles serían unas evidencias, por ejemplo? Bueno, certificados que De hayas estudio. de estudio, high school, que te hayas graduado, Cuentas bancarias, de cuentas repente. bancarias, declaraciones de impuestos, lease, o sea, cualquier tipo de documentación que licencias que sacaste, quizás todavía la tienes, la primera licencia, o sea, hay muchas cosas. Por ejemplo, algo así tonto como un carnet de la biblioteca. Claro, porque acuérdate que son documentos Americanos. son documentos que demuestran que la mayoría tiene una dirección Exacto. y una expiración, una fecha de emisión, entonces eso siempre te va a ayudar a demostrar. La permanencia es lo que tú buscas demostrar. Realmente allí luego también es muy importante señalar que no puedes tener antecedentes penales. Por supuesto, pero por supuesto. Tú al momento que vas a hacer la solicitud, tú estás aceptando que se haga una revisión de tu background, de toda tu, pues obviamente lo que Tu puedas o no historial. haber Ujú. tenido. Pero de igual manera, es maravilloso. O sea, la mayoría de personas aquí que vienen, que tienen tantos años, Claro. bueno, claro, hay sus excepciones, pero la mayoría se dedica a tratar de hacerlo bien, ¿no? Claro, claro. Y esto es una oportunidad para ellos maravillosa. Claro, buenísimo. Por ejemplo, en el caso te cuento que nosotros entramos como visa de turista, pero a Gabriel y a mí no se nos generó la I-94. No se nos generó. Y entonces cuando fuimos a hacer nuestro caso, la abogada lo que me dice, mira, necesito la vacuna. Entonces, claro, para mí era más fácil porque yo había comprado una línea telefónica, lo había puesto a mi nombre, tenía algunas cosas. Pero con Sí. Gabriel, entonces ahí después empecé que si aquí es obligatorio meter al niño en la escuela. Eso es una gran ventaja, porque imagínate si Sí. fuese un niño, un bebecito, por ejemplo. Sí, y eso pasa. Uno cree que en esos tipos de cuestiones automáticas no, y aquí en los Estados Unidos no van a haber esos errores. Sí. A mí me pasó también, casualidad, con una I-94. O sea, no estaba ni la I-94 ni el sello del pasaporte. Exacto, no, en mi Cuando caso entró. tampoco. No, tampoco. O sea, tengo porque sello. viajaron en pandemia, es toda una cosa que tú dices, wow, entonces, ¿cómo yo logro hacer eso? Entonces, ahí te invade como que, o sea, ¿qué hago? Pero tú todo lo puedes. Lo bueno de UCIS, y a mí me parece que UCIS es maravilloso, ellos, cada excepción tiene su respuesta. O sea, cada cosa que cada duda tiene su respuesta. Entonces, ¿Esa es la parte de migración como tal o no? Sí, claro, exacto. porque Ok. allí tú aplicas, por lo menos si tienes un caso de asilo afirmativo, lo tienes que aplicar ahí. Si tú quieres una petición familiar, lo haces a través de UCIS, o sea, porque son jurisdicciones diferentes a la de la corte. Entonces, realmente allí es donde tú, de hecho, creas tu cuenta y haces tu solicitud de lo que tú quieras, Yo la tengo obviamente aquí. cuál sea Si quieres tu... pedir tu visa de turista, lo haces a través de el ESTA para los portugueses, para los europeos. lo Todo haces es a través de esa es página. US Citizenship and Immigration Service. Es la página. el nombre de la página. Ok, perfecto. ¿Y la dirección web es esa misma, toda larga? No, es US. Ajá. CIS.gov. USC de casa IS.gov. De GOV. pequeño. Porque parece, algunos ya lo sabrán, la mayoría de ustedes ya tienen su cuenta creada, pero hay personas que no tienen esta información y la necesitan. Por eso siempre tenemos que intentar ser bastante claro con la información Eso es que así. nosotros pasamos, porque a veces uno cree que sabe, pero todos tenemos diferentes niveles Sí. de necesidad y la idea pues es intentar realmente poder ayudarlos. Ok, ya tengo la página, llené, pero soy de ese tipo de persona como Frank. Gabriel, yo, somos personas completamente diferentes, por eso estamos juntos. Uno
compagina y complementa al otro. Ella es muy de diligencia, de llenar. Yo soy incapaz de llenar un formulario. Fran, necesito una ayuda para estos trámites. ¿Con quién tiene que hablar? ¿Qué recomiendas tú? Bueno, mira, siempre la asesoría de un abogado es necesaria. O sea, no se le puede... Hay personas, ¿verdad?, que estamos tratando y estamos estudiando y nos estamos certificando y estamos haciendo cursos y todo. Y pues obviamente queremos hacerlo cada día mejor. Para eso existen personas como yo, preparadores de formas migratorias, bueno, que se asesoran, que toman cierto tipo de estudios. También están las oficinas de abogados y cada caso tiene su complejidad. O sea, hay casos que son muy sencillos, hay cuestiones que tienen que ir organizadas más que otras, todo tiene que ir organizado, pero ciertas cosas, por lo menos en este Parole in Place, tú tienes que saber que tienes que tener una carpeta de año por año, ¿sabes? Como para que tú puedas recopilar todo ese tipo de información. Entonces, ¿Cómo mí, una carpeta de año por año? O sea, por lo menos yo recomiendo que si tú quieres demostrar la permanencia, lo más lógico es que tengas algo del 2014, 2015, 2016, 17, 18 y así, porque así se te va a hacer más fácil. Acuérdate que otra cosa que no dijimos, el Parole in Place es electrónico. O sea, la solicitud es electrónica, no la vas a hacer ante correo postal, no. Entonces todo tiene que ir escaneado, todo tiene que ir perfectamente organizado. Entonces sí es importante que si tú vas a aprovechar esta oportunidad, tengas los servicios de alguien que realmente pues sepa que va a aprovechar esa oportunidad, que no lo va a alargar, que no lo va a dilatar, sino que realmente lo va a hacer porque es única, pero que tampoco se va a ir a poner cualquier cosa. Entonces sí, ahí obviamente hay un mundo de personas que son los preparadores, somos los preparadores. Yo considero que tenemos una función bien importante, los paralegales, las casas de abogado, todo esto. Entonces, de verdad que como que cada quien tiene su cuota, ¿no? Dentro de todo esto que es migración. Sí. Y por supuesto, lo más responsable que podemos hacer nosotros es siempre trabajar de la mano de un asesor legal, de un abogado, para que en lo que nosotros tengamos dudas, nos apoyemos y seamos francos con esta persona. Yo básicamente quería contar un poquito nuestra historia. Nosotros cuando llegamos, efectivamente nos encontramos con la situación de qué vamos a hacer. Teníamos nuestra visa turista, pero la visa turista tiene un cierto tiempo. Entonces, hay un tiempo que pasa muy rápido. Volando. Y entonces, honestamente, UCIS está abierto. Por ejemplo, la solicitud de asilo tú la puedes meter tú mismo. O sea, tú puedes meterte, pero es algo tan determinante, es algo tan importante en tu vida que una prueba mal puesta o alguna cosa... Una fecha que no cuadre. O alguna discrepancia en los datos es bien de considerar. Yo tenía mi planilla, yo la llené, la escribí a mano, la imprimí y tuve miedo y no la hice. O sea, nosotros yo no me atreví a que nosotros mismos lanzáramos la solicitud de asilo. En ese caso, nosotros fuimos a un abogado. Recorrimos como 6 o 7 hasta que por fin conseguimos uno que me dio el feeling, ¿no? Que digo, esta señora nos va a ayudar. Con respecto al TPS, yo sí me arriesgué un poco a hacerlo. Nosotros, porque al fin y al cabo ya estábamos acá y habíamos hecho la solicitud de asilo con una persona, con un abogado, y la solicitud de TPS sí la hice yo misma, pero siempre tiene su situación de que el documento que mandaste tiene que ser 20 megas. O tú mandas 2 por 2. La foto del bendito TPS. Yo la fui, la imprimí en Walgreens, la saqué, la puse y yo digo, cónchale, o sea, son cosas técnicas que yo soy buena para hacer diligencia, pero wow, me costó. Me costó. Imagínate a alguien como yo. Entonces, definitivamente una ayuda, una persona que te pueda ayudar con eso, o sea, porque es que por supuesto. Son cosas que te la puedes negar, ¿vale? Claro. Si metes el dedo mal, claro, mira, negar. Sí, es que hay personas que, por ejemplo, he tenido personas que le han negado casos, ¿sabes? Permisos de trabajo, TPS y algo, porque le pidieron evidencia y simplemente la persona no sabía ni cómo entrar a USCIS. O sea, no le explicaban nada y se perdió el tiempo de presentar la evidencia y la tienen.
O sea, la tienen, no es que no la tengan, la tienen, pero no pudieron presentarla por esa razón. Personas que le hacen permisos de trabajo sin calificar para un permiso de trabajo y pierden el dinero, porque un permiso de trabajo vale $470. Ah, y hablando de eso, O sea, ¿cuál es el costo para el tema del Parole in Place? Sí, son $580 y la forma es la 131F. Para la fecha de hoy, ¿ok? Para la Todo fecha puede de hoy. cambiar. Otra Todo cosa, puede nosotros tres no trabajamos para el gobierno, no estamos incitando a nadie a migrar de manera ilegal, no estamos ofreciendo ningún tipo de servicio no profesional que no hagamos, estamos simplemente pasando una información desde nuestro punto de vista personal, así que queremos dejar eso bien claro para que ustedes no crean que esto es una guía paso a paso de lo que tienen que hacer, porque nosotros no lo hacemos, estamos intentando, como les dije al principio, compartir con ustedes información que les pueda ser de utilidad, pero es tu responsabilidad ir a la página, buscar una persona que te pueda orientar, un abogado que te pueda ayudar, ¿ok? En el caso tuyo, Carla, si una persona, por ejemplo, quisiera tener un poco más de información, algo más personal, porque como tú lo acabas de decir, cada caso es un caso y no hay manera de meter todo dentro de la misma bolsa, pero si una persona tiene algunas dudas específicas, ¿cómo te pueden contactar? ¿Por tu Instagram, por tu TikTok? ¿Cómo es? Sí, bueno, me pueden contactar por Instagram, lo dejamos aquí, ¿verdad? Sí, Por ajá, supuesto. Por WhatsApp, Por por supuesto. todo. Sí, mira, realmente eso te digo, es imprescindible que si busquen, por lo menos, si tienes alguna duda, no necesariamente tienes que contratar a la persona, pero si tienes alguna duda, tú tienes que estar como que abierto como que a recibirlo y ver si, bueno, en esto tengo mi cómo lo hago, cómo puedo calificarlo, cómo lo puedo subir, porque UCIS te dice todo y te dice, mira, no caigas en estafa, no pagues si no lo necesitas, no contrates a tal y tal y tal, pero realmente si tú sientes que tienes que contratar a una persona, obviamente somos muchísimos, estoy segura que tanto yo como otros colegas lo ofrecen, pero estoy sí, seguro que como tú son pocos. Estoy no, segurísimo. pero mira, sí tienes que hacerlo, sí tienes que tratar de buscarlo. Qué cómica, sí tienes que tratar de buscarlo. Yo estoy concentrada aquí, llámenme, búsquenme. Perdón. Y sale Gabriela Zamorena. No, pero ciertamente, mira, sí tienes que buscar eso que tú dijiste, tú tienes que hacer feeling con la persona. Yo Total. tengo muchísimas personas que me han buscado y somos una comunidad bien unida. Ya estamos creciendo y yo me siento en la responsabilidad con ellos de buscarle, mira, la mejor asesoría legal, cómo lo pueden presentar y todo. Y eso me llevó a necesitar educarme aquí en los Estados Unidos. Yo no pensaba retomar, yo estudié Derecho en Venezuela y yo no pensé jamás en ejercerlo aquí en Estados Unidos. Primero que me parecía una meta demasiado inalcanzable. Wow. Gracias a Dios llegó una persona que la vi también en el Instagram, en las redes sociales, que son algo espectacular, si lo sabes usar. Sí. Llegó a mí, hice una mentoría con ella, se llama Albanis Rojas, maravillosa, abogada de Florida. Beso para Albanis. Es espectacular, no, sí, ella podemos ser las dos. En Instagram y es maravillosa. Y ella me dio una guía paso a paso de cómo yo voy a lograr convertirme en abogada aquí. Qué lindo. Y así, y en este mundo de la migración existen muchas maneras de llegar aquí a Estados Unidos de manera legal. Entonces, esa información, lo que quiero decir es que está en todos lados. Entonces, tú no busques a alguien que no te dé clic, que tú no sientas que tiene seguridad en el tema, Total. porque es tu futuro migratorio. Claro, Es tu no futuro es migratorio que está en manos de Primero, no cualquier- puede ser gratis tu futuro migratorio. Es imposible, Sí, es que sea imposible. gratis porque por más que quieras, tienes que entender, aquí hay mucha facilidad de pago. Que tienes que hacer una inversión porque es tu vida. Eso me lo hizo ver mi esposa y nosotros, bueno, antes de conocer a Carla, hicimos la gestión con un buffet de abogados y todavía estamos pagando. Todavía estamos pagando. Saludos ahí a Cristina, un besote. Pero lo interesante de eso es entender que sí, tiene que ser alguien que te transmita esa seguridad de que realmente te va a ayudar, porque aquí no estamos hablando de poca cosa, no estamos hablando de poca cosa. Vale, no, y también es como que yo siempre le digo a una persona que conozco, me busca o algo, yo digo, ya estás aquí. Siempre lo digo, creo que en todos los videos, ya estás aquí, o sea, ¿qué vas a hacer? No te puedes quedar con los brazos cruzados. A mí muchísima gente me dice, es que no, a mí me dicen que ir a la corte, ¿para qué?
pero ya llegaste. Claro. O sea, ya no puedes tener miedo. Ojo, yo siempre le digo, como amiga te digo, esto no es un consejo legal, siempre lo aclaro, pero busca, asesórate, infórmate, porque ya llegaste. O sea, no puedes dejar eso tampoco a la deriva. Totalmente. Y eso yo lo veo en repetidas ocasiones. Sí. Y también veo personas capacitadas, profesionales, que toman la decisión de venirse por frontera, que no saben que hay un mundo de visas, que nosotros tampoco la conocíamos antes. Yo sabía de la visa de turista y estudiante. Exacto. Y de estudiante por inglés, más nada, yo no sabía más nada. Y luego ahí tú vas viendo que no hay una, hay muchas. Hay muchísimas. Que nosotros los latinoamericanos veíamos a Estados Unidos para ir a hacer turismo solamente, pero las personas asiáticas, las personas de otra parte del mundo, sí se vienen preparando para migrar a Estados Unidos de manera legal. Claro. Que se puede, que es un tema súper amplio, Grande, maravilloso, belleza. pero a la final sí lo puedes hacer. No, y que además vamos a dejar esto abierto para el siguiente capítulo porque queremos pedirle un favor. Sabemos que tienen muchas dudas también con respecto a eso y aparte del Parole in Place, muchas otras. Sí. Por ejemplo, ¿qué pasa si entré por tierra? ¿Qué pasa si entré por avión y me quedé después de estar como turista? ¿Qué pasa si simplemente no sé qué voy a hacer con mi futuro? Y el más importante, quiero ir a Estados Unidos, ¿cómo puedo prepararme para hacerlo de la mejor manera? Entonces, si tienes alguna de esas dudas, si esos temas te interesan, te invito a que comentes aquí tus preguntas porque la semana que viene volvemos a invitar a esta dama y las vamos a responder. Coloca aquí tu pregunta con tu nombre, ¿verdad? Que ya está ahí, escribe tu pregunta específica que nosotros las vamos a imprimir y nos vamos a sentar a responderlas con Carla aquí durante un video que vamos a grabar la próxima semana. ¿Acepta el desafío? Claro que Entonces, eso, vamos a cortar este video por acá. La información está concreta, está bien bonita. Si tienen más información sobre esto, vamos a dejar el contacto de Carla Sí. y la página también de UCI en la descripción de este video para que ustedes tengan fácil acceso. Y bueno, no nos queda más que hacerle la pregunta más importante a Carla. Carlita, si tuvieras que regresarte en el tiempo en el que no vivías en los Estados Unidos, que estabas con esos nervios de emigrar para acá, te consiguieras con la Carla de hoy en día, ¿qué consejo te darías? Empieza antes. Llega antes. Empieza antes a tomar acción en tu proceso. O sea, yo llegué aquí de manera legal, siempre digo gracias a mis cuñadas maravillosas, las hermanas de mi esposo, nos pidieron por el parol humanitario. Saludos a Eduardo también allá en El Buen Intento. Sí, y me encantó y les agradezco muchísimo porque pues en ese momento necesitábamos hacerlo. Pero me tomé mucho tiempo en qué vamos a hacer. ¿En qué vamos a hacer? El parol tiene una fecha de caducidad. Todavía, de hecho, no se han cumplido los 2 años desde que llegó el primero, pero nosotros no, eso es incierto. Entonces, yo creo que el no estar informado te priva de demasiadas oportunidades. Yo creo que mi consejo sería: empieza a informarte antes. Ahí está, y para informarte tienes este canal que está especialmente diseñado no solamente para que veas el precio de las cosas en las tiendas, sino para que te prepares con contenido realmente productivo, información importante que te va a ayudar en este proceso. Entonces, por favor, inscríbete en este canal, dale me gusta, porque esta señorita, pues, por cada me gusta que recibe este video, ella va a ayudar a una persona completamente gratis a recibir, a recibir sus papeles aquí en los Estados Unidos. Ya. Claro que sí. Estoy ¿Listo? comprometida de muchas maneras, pero siempre... Bueno, comprométete a siempre invitarlos a que se suscriban al canal, pues. suscríbanse. Nos vemos en el próximo video. Chao.